Bien, continuaremos con la explicación de los ejercicios de estadística descriptiva con este ejercicio número 2. Dice, a una clase compuesta por 15 alumnos, se les pregunta cuántos lápices llevan a clase. Se obtuvieron los siguientes resultados. 5, 7, 4, 5, 6, 7, 7, 4, 6, 5, 4, 6, 7, 2, 11. Para estos resultados se escriba la mediana, la moda. Bien, vamos a resolver esta primera parte. Ok, entonces, eh, en un ejercicio de este tipo, cuando me piden determinar la mediana, el primer paso será ordenar los datos que están aquí. ¿Sí? Entonces, estos datos, estos 15 datos, lo primero que tengo que hacer es ordenar. Entonces, una vez que los ordeno, vamos a tener algo como esto. ¿Sí? Son los mismos datos que están aquí arriba, solamente que ahora ya están ordenados. Ok, entonces, como nos piden la mediana, recordemos que la mediana es el término que está en la posición central. Entonces, habíamos visto en clase que una manera de determinar la posición central si los datos son impares, pues es añadir una unidad a la cantidad de datos. Entonces, si son 15 y le añado 1, pues sería 16. Eso de ahí lo dividimos para 2, lo que da a 8. ¿Eso qué significa? Que el dato que está en la posición 8, el dato que está en la posición 8, ese dato va a ser el término central, ¿no? Entonces, si yo veo estos datos ordenados, el que está en la posición 8, pues este 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es este 6 que está aquí. Entonces vamos a remarcarlo para que les quede claro. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí he marcado este 6, que está en la posición 8, el valor central. ¿Sí? Y observen que a cada uno de los lados pues hay 7 datos respectivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, como me dicen simplemente que escriba la mediana, pues la mediana será el dato número 6. Para la moda, recordemos que es el dato que tiene mayor frecuencia. Como ya he ordenado los datos, entonces puedo darme cuenta aquí que el número 7, el dato 7, tiene mayor frecuencia porque se repite 4 veces, mientras que los otros se repiten 3 y el 2 y 11 una vez, ¿no? Por lo tanto, concluyo que la moda pues es el dato 7. Bien, ahora me piden para estos datos eh, dibujar un diagrama de caja y bigotes que represente estos resultados. ¿No? Recuerden que para el diagrama de caja y bigotes necesito el valor aparte del máximo y el mínimo, ¿no? Los valores correspondientes al primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Aquí me dice que el primero y tercer cuartil son 4 y 7 respectivamente. Entonces, si yo quiero dibujar el diagrama de caja y bigotes considerando los cuartiles que están aquí, ¿no? Primer cuartil 4 y tercer cuartil 7 junto con la mediana que es 6 y el valor mínimo que es 2 y el máximo 11, no, yo puedo hacerlo directamente, pero vamos a hacer una explicación adicional aquí que no la había mencionado en clase. Primero observemos que esta cantidad de datos es discreta, ¿no? Entonces, al ser discreta, si yo calculo el 25% de 15, que es mi cantidad de datos, el 25% de 15 pues es 3.75, ¿no? Entonces, pero no hay un dato en la posición 375. Entonces, para considerar ese cuartil, pues redondeo a la siguiente posición que sería 4, ¿no? Entonces, en la cuarta posición, aquí en la cuarta posición, yo tendré a mi primer cuartil. Noten que desde el primer cuartil hasta el segundo cuartil, que es 6, que corresponde a la mediana, hay 3 datos intermedios. ¿Sí ven? 1, 2, 3. Si yo considero la cantidad de datos antes del primer cuartil, también hay 3. 1, 2, 3. ¿No? Si yo calculo el 75% de los 15, que sería para el tercer cuartil, pues nos da 11.25. O sea, aquí estoy en la posición 8, será 9, 10, 11, pero no puedo, si yo llego hasta aquí, no tengo el 75% de los datos. Debo considerar uno más en la posición 2. ¿No? Entonces, aquí
aquí, observen, en esta posición, la posición 12, yo tengo que desde el cuartil 2 al cuartil 3 hay 3 datos intermedios y desde el cuartil 3 hasta el final, pues me quedan 3 datos. Entonces observen que esos cuartiles en esas posiciones me dividieron a los datos en la misma cantidad de espacio, se podría decir así, ¿no? Les repito, el cuartil 1 aquí, en la cuarta posición, 3 datos adelante. Del cuartil 1 al cuartil 2, ¿no? Hay 3 datos intermedios. Del cuartil 2 al cuartil 3, que está en la posición 12, 3 datos intermedios. Y finalmente, ¿no? Del 12 al 15 quedan 3 datos. Entonces, de esa manera, yo puedo concluir que efectivamente, pues mi cuartil 1 está en 4 y mi cuartil 3 está en 7, ¿no? A partir de ahí, dibujamos nuestro diagrama de caja y bigotes, ¿no? Y el valor mínimo pues está en 2. El primer cuartil, ya habíamos dicho que está en 4, un valor 4. Entonces aquí está la primera línea del rectángulo. La mediana o cuartil 2 está en 6. Y el cuartil 3 pues está en 7, ¿no? Que era lo que habíamos determinado aquí. Y que también nos decía aquí. Entonces, dibujamos finalmente el último bigote, que estaría en 11, y ahí ya está mi diagrama de caja y bigote. Este diagrama yo lo he hecho aquí en forma digital, pero en un examen usted tiene que hacerlo pues con regla, ¿sí? Para que le hagan válido todo el puntaje, ¿no? Eh, a manera de concretar, ¿no? Aquí tengo una cantidad de datos impar. Les decía que yo puedo, ¿no? Vamos a ponerle aquí los valores de los cuartiles correspondientes, ¿no? Vamos a poner aquí una flecha. A ver, vamos a poner aquí esta misma flecha que está aquí, ¿no? Esta de aquí. Ya, entonces, para que quede claro, no, voy a dibujar aquí, voy a marcar aquí lo de las posiciones de los cuartiles. Entonces, aquí tendré el cuartil 1, ¿sí? Aquí tendré el cuartil 1, que está en esa posición. Y acá vamos a dibujar al cuartil 3, ¿ya? Aquí está el cuartil 3. Entonces, miren, con lo que les decía, ¿no? Quedan divididos los datos en una cantidad exacta, ¿no? En una cantidad exacta. Entre estas barritas, entre estos datos que están aquí, hay una cantidad fija de datos. Y ahí están marcados los 3 cuartiles. Bien, para el ejercicio número 3, en cambio, ahora tenemos. El siguiente histograma muestra el tiempo T en minutos que tardan en comer los clientes de un restaurante en un día determinado. Todos los clientes tardaron en comer menos de 25 minutos. El histograma está incompleto, pues solo muestra los datos correspondientes al intervalo de tiempo desde 0 hasta 20 minutos. Entonces, como pueden observar, aquí está el histograma incompleto. Sí, vamos a ver qué nos pide. En el literal A me dice que escriba el valor central del intervalo correspondiente a, bueno, aquí está marcado el intervalo T desde 10 hasta 15. Bien, entonces como me dicen el valor central del intervalo, entonces no necesito hacer algún cálculo complejo para determinar pues que el valor intermedio pues está en 12.5. No, si yo veo que el ancho del intervalo es 5, ¿no? Y la mitad de 5 es 2.5, lo único que hago es a este número 10 sumarle el 2.5 y por ende pues el valor central corresponderá al número 12.5, ¿no? Entonces ahí está marcado 12.5 porque me dicen simplemente que escriba el valor central. No me dicen que hagan un cálculo, sino simplemente escriba. Hemos hecho la conclusión y ahí está, ¿ya? Bien, vamos a ver qué más dice el problema. Dice la media del tiempo que tardaron en comer todos los clientes se estimó que fue de 12 minutos. Se sabe que hubo K clientes que tardaron en comer entre 20 y 25 minutos. Me dice aquí en B y que escriba en función de K el número total del cliente. Bueno, ¿cómo yo puedo determinar el número total de clientes? Pues
con las frecuencias que se muestran en el histograma. Entonces, como aquí dice el número de clientes, observamos que en el primer intervalo de tiempo de 0 a 5 minutos, pues hay 10 clientes, ¿sí o no? Para el segundo intervalo, ¿no? Que es de 5 a 10, hay 8 clientes. De 10 a 15, 5 clientes, perdón. Y de 15 a 20 son 10 clientes, ¿no? Entonces puedo sumar aquí 10, 8, 18, más 5, 23, más 10, 33, ¿no? Y faltaría de sumar los clientes que hay acá. Como aquí nos dice que hubo K clientes, entonces la cantidad de clientes será pues los 33 que ya había sumado, más el valor de K. Entonces, aquí está N, que son la cantidad de clientes, y están sumadas cada una de las frecuencias más el K que corresponde al último intervalo, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos mencionado, pues la cantidad de clientes será 33 más K. ¿Ah? Entonces, ahí hemos escrito el número total de clientes en función del valor de K, ¿no? Entonces, si K, por ejemplo, es 2, habrán comido pues 35 clientes. Si K es 7, pues 40 clientes y así, ¿no? Bien, ahora nos dice que calculemos el valor de K. Para calcular el valor de K, tengo que considerar el dato que nos dan aquí, que es la media del tiempo. Entonces, la media del tiempo es 12 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular la media? Pues tengo que considerar primero que estos datos son continuos, ¿sí o no? Entonces, como son continuos y no sé, en realidad, solamente tengo la cantidad de personas, ¿no? Que comieron en este intervalo de tiempo. No sé cuántos se demoraron un minuto, cuántos dos, no, sino que es un tiempo medido, ¿no? Entonces necesito determinar el, la marca de clase para cada uno de estos intervalos. Entonces, al igual que hicimos aquí, ¿no? El valor central que era 12.5, puedo decir fácilmente que la marca de clase del primer intervalo es 2.5, del segundo intervalo 7.5, 12.5, que ya lo habíamos calculado para el tercer intervalo, 17.5 para el cuarto intervalo, y para el último pues será 22.5, ¿no? Entonces, recuerden que estas marcas de clase me van a ayudar para estimar la media. Entonces, si recordamos nuestra fórmula, pues tengo que escribir la frecuencia correspondiente a cada intervalo, ¿no? Multiplicado por su marca de clase. Entonces, aquí en esta ecuación pueden darse cuenta que tengo la frecuencia del intervalo 1, ¿no? Que es 10, ¿no? Por la marca de clase del intervalo 1, que es 2.5. Acá, la frecuencia del intervalo 2 es 8, ¿no? Y la marca de clase, pues, es 7.5. Por acá tenemos 5, ¿no? Porque está entre 4 y 6. 5 por 12.5. 10 por 17.5, que es la marca de clase del tercer intervalo. Y por último, pues la frecuencia K, que es la del último intervalo, por 22.5. Pero recuerden que para calcular la media, tengo que dividir eso que está ahí para n. Tengo que dividir eso para n. Entonces, como ya habíamos definido aquí n en función de k, entonces por eso pongo aquí ese denominador 33 más k. Ahora solo me queda multiplicar y sumar y ordenar un poco la ecuación, ¿no? Entonces luego de hacer la multiplicación, pues tengo ahí esos resultados, ¿no? El último queda expresado. Y luego sumamos, ¿no? Ahí tenemos la suma, pueden verificar en sus calculadoras, ¿no? Pero aquí ya he reemplazado el dato que me dan. ¿Cuál es el dato que me dan? La media. La media dice aquí que es 12. Entonces aquí ya está reemplazado ese dato y observen que me queda aquí una ecuación con una incógnita. Entonces para resolver esta ecuación con una incógnita, lo que tengo que hacer pues es despejar K. Y para despejar K, una de las alternativas pues es este denominador pasar a multiplicar acá, ¿no? O multiplicar toda la ecuación por este 33 más K, de tal manera que acá se nos simplifique y acá me quede expresada la multiplicación. Entonces, una vez de hecha la multiplicación, nos queda 12 por 33, 396, 12 por K, 12K.
Y acá todo el numerador porque se simplificó el denominador, ¿no? Ahora para despejar acá, pues tengo que pasarle acá a un lado y los números al otro lado, ¿no? Entonces este 322.5 lo pasamos acá a restar. El 12K lo pasamos a restar acá. Y luego de realizar esa resta, pues tenemos aquí 10.5K en el lado derecho, ¿sí? Y al invertir la ecuación, ¿no? Por motivos de ver de una mejor manera la variable K, entonces tenemos aquí que al pasar a dividir 10.5, tenemos pues el valor de 7, ¿no? Y luego de eso me dice que a partir del anterior complete el histograma. Lo único que tengo que hacer es en este histograma, pues dibujar, ¿no? Aquí un rectángulo que llegue justamente hasta aquí, ¿no? Hasta la altura 7, que es el valor de K que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces, si hago el rectángulo, pues está ahí, ¿no? Ahí está el rectángulo con altura 7. Y con eso hemos terminado el problema número 3. Bien, para finalizar este grupo de problemas de estadística descriptiva, vamos a terminar con este ejercicio número 4. Dice aquí que un grupo de 20 estudiantes viajan todos juntos a una competición de gimnasia. En la siguiente tabla se muestran sus edades en años. Entonces aquí tengo la edad en años y acá la frecuencia para cada edad. Dice para los estudiantes del grupo, halle la media de las edades, escriba la mediana de las edades y también nos pide por acá un diagrama de caja y bigotes, ¿no? Bien, entonces, para hallar la media de las edades, primero tengo que ver qué tipo de datos son, ¿no? Entonces veamos que este tipo de datos son discretos, ¿sí? Tengo los datos discretos, donde los valores de las edades pues se repiten algunas veces. Entonces, para hallar la media, ¿no? Tengo que escribir la multiplicación de la frecuencia por el dato respectivo, sumar todo y dividir para la cantidad total de datos, que en este caso son 20, ¿no? Aquí nos indica el problema, o si no, puedo sumar todas las frecuencias y verificar que efectivamente son 20, ¿no? Entonces, al escribir aquí la fórmula, pues tenemos aquí que el dato 14 se repite una vez, el 15 dos veces, el 16 7 veces, y así hasta el último dato, que es 22, que se repite 3 veces. Multiplicamos y sumamos y dividimos para 20 para calcular la media, ¿no? Entonces, al multiplicar y sumar, queda en el numerador 350, en el denominador 20, ¿sí? Entonces, vemos aquí que la media es 17.5. Entonces, esa es la media de las edades, ¿no? 17.5. Bien, ahora para hallar la mediana de las edades, yo podría construir aquí una tabla de frecuencias acumuladas, ¿no? Recordando que la mediana, pues será los datos que estén en la posición central, ¿no? Como son 20 estudiantes, eh, yo puedo dividir para 2, ¿no? Y me queda 10, pero como son pares, debo considerar ese dato y el siguiente, ¿no? Yo les había dicho en clases que si al número de datos ustedes le suman 1, nos queda 21, dividido para 2 es 10.5, entonces debo considerar el anterior entero, que es 10, y el posterior, pues que sería 11, ¿no? Entonces los datos ubicados en la posición 10 y 11 me van a ayudar a calcular la media. Entonces, ¿qué datos están en la posición 10 y 11? Bueno, pues puedo sumar, ¿no? Aquí tengo 1, más 2, 3, más 7, 10. Quiere decir que el dato 10, pues será un 16 y el dato 11, pues será el siguiente, ¿no? Porque aquí dice 1 más, ¿no? Ahí tendría el dato 11, que es 17. Entonces, mis datos centrales pues son 16 y 17 respectivamente, según la posición de los datos, ayudándome con la frecuencia. Entonces, hago la semisuma de los dos datos que están en la posición 10 y 11, y pues la semisuma pues nos da como resultado 16.5. Entonces, esa es la mediana de las edades.
Bien, ya hemos calculado la media, que era 17.5, y la mediana, que era 16.5. Ahora nos dice que dibujemos con precisión un diagrama de caja y bigotes para las edades de estos estudiantes en la cuadrícula que está aquí, ¿no? Me dice que el primer cuartil es 16 y el tercer cuartil es 18.5. Bien, entonces, al igual que hicimos en el ejercicio de acá, ¿no? Les había indicado que los cuartiles separan los datos en una cantidad específica de datos cuando estos datos son discretos, ¿sí? Entonces, miren aquí, esta cantidad de datos es impar, ¿no? Por eso quedaban 3, luego el cuartil, 3, luego el cuartil, 3, luego el cuartil y finalmente 3. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede en este ejercicio? En este ejercicio la cantidad de datos es par, ¿sí? Entonces, si yo quisiera dividirlos en partes iguales, no podría decir, por ejemplo, ya calculo el 25% de 20, que es 5. Podría pensar que está en la posición 5. No, pero si yo hago eso, voy a dejar entre el primer cuartil y el segundo, ¿no? Entre esas divisiones, más datos en uno y en otro. Entonces, para quitar ese problema, se hace lo siguiente cuando los datos son discretos. Aquí he dibujado los datos, ¿sí? Aquí he dibujado los datos que están en la tabla, solamente que ya los he tabulado completamente para poder hacer la explicación. Y observen que aquí tengo pues los 20 datos. Si yo considero, por ejemplo, en la posición 5, que sería aquí 16, acá me van a quedar 4 datos. Pero recordemos que la mediana es 16.5 y eso corresponde al cuartil 2. O sea que entre este dato y el de acá, pues no coincidiría, porque aquí tendría 4 y acá sí, ¿no? Lo mismo acá. Entonces, para evitar eso, se hace lo siguiente. Miren, aquí yo he tomado o he puesto estas cuadrículas para decir que he dividido todos los datos en partes iguales, ¿no? 5 aquí, 5 acá, 5 acá, 5 acá, que resulta del 25%, ¿no? Pero miren que aquí para la mediana, nosotros sumamos estos dos y dividimos para 2. Entonces, eso mismo hay que hacer en el cuartil 1, ¿sí? En el cuartil 2, ¿no? Y en el cuartil 3, ¿no? Bueno, el cuartil 2 ya lo habíamos hecho porque era la mediana. Entonces aquí en el cuartil 1, bueno, había escrito 16.5, pero miren que aquí tengo 16 y 16, ¿no? Entonces 16 más 16 dividido por 2 es 16. Entonces mi cuartil 1 es 16, por eso es que aquí dice que el cuartil 1 es 16. Y para el tercer cuartil, no, aquí tengo 18 y acá 19. Entonces al sumar los dos y dividir para 2 es 18.5, ¿no? Entonces esos son los cuartiles que están marcados aquí. Hago esto porque no lo había explicado de esta manera, ¿no? Cuando los datos son discretos, tanto para los cuartiles como para cantidad de datos par e impar. Entonces esto se hace cuando es par y lo que habíamos hecho acá, ¿no? Lo que habíamos hecho aquí, lo hacemos cuando la cantidad de datos es impar. Miren que aquí cuando ocupo ese valor, ese dato, no hay problema, sino en los otros datos, ¿no? Que quedan 3, 3, 3, 3, no hay problema. Pero eso no pasa aquí. Entonces, para saltar ese problema, por eso es que se hace ese procedimiento, ¿ya? Y bueno, y ahí sí ya marcamos el primer valor, ¿no? El mínimo en 14. Bueno, tengo acá los datos. El mínimo en 14. El primer cuartil, pues en 16, ahí está marcado el primer cuartil en 16. La media o cuartil 2 en 16.5 está aquí justamente en la mitad. No, noten que entre 16 y 17 hay 5 cuadritos. O sea que esta línea debería ir aquí, ¿no? En la mitad, en el cuadrito central, ¿no? Y en el cuartil 3 es 18.5, entonces aquí está marcado cuartil 3 en 18.5. Entonces tengan cuidado a la hora de dibujar los cuartiles, ¿no? Si me dan datos discretos eh, como una cantidad par o impar, ¿ya? Con eso hemos terminado estos ejercicios de estadísticas discretas, de estadística descriptiva, perdón. Espero les haya servido la explicación. En otro video, pues explicaré unos ejercicios un poco más complejos. Pero con eso cubriríamos esta parte de estadística descriptiva.